Hola Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? ¿Se oye bien, licenciado? Ok, muchas gracias. Les daremos un par de segundos a los que están entrando. Y enseguida empezamos. Bien, buenas noches a todos los que ya se han conectado. Alejandro, tengo Andrés, Silvia, que ya nos hemos comunicado. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? Otra vez viernes. ¿Cómo, Con mucho trabajo. ¿Cómo se escucha el audio, chicos? Aunque Silvia ya me confirmó, ¿está bien? ¿No está muy bajo? Perfecto, doctor. Perfecto. Bien, mientras se van conectando los demás que ya están en línea, siempre recordarles, por favor, que no olviden registrarse en el chat. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante que tiene que ver con lo que se conoce en derechos reales como la propiedad horizontal. En algunos aspectos, en algunos tópicos, van a encontrar bastante similitud con la propiedad, pero no es lo mismo, chicos. La copropiedad es una cosa y la propiedad horizontal es otra distinta, aunque mantenga ciertos matices de la copropiedad, porque también está compuesto de cierto modo, si vale el término, en un régimen de copropiedad, especialmente en las áreas comunes. Lo que le va a diferenciar de la copropiedad como tal, hablando siempre de la propiedad horizontal, es el derecho de propiedad privada. Es decir, dentro de la propiedad horizontal vamos a ver la conjunción o la existencia o la convivencia de dos derechos de propiedad. La copropiedad de las áreas comunes y la propiedad privada individual, si vale el término, del departamento, del piso, del compartimiento, como quieran llamar. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el anterior tema que abordamos en dos clases, se ha tratado de hacer los mayores énfasis posibles para que no haya duda alguna. Me voy a permitir, estamos ya 10, creo que somos 12, me voy a permitir para ya ir abordando el tema antes de entrar al material de apoyo como tal, empezar esta clase con una pequeña exposición de un foro de profesionales que hubo precisamente tratando este tema de la propiedad horizontal, que hace un par de años atrás, haciendo de lado el año del conflicto político del 2019 y el tema de la pandemia del año pasado, haciendo de lado esas dos gestiones por los meses que se ha decretado, ustedes saben que se puso de boga el tema de la construcción de edificios, precisamente adecuados al régimen de propiedad horizontal, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un material de dicho foro, en la que lo vamos a escuchar al doctor Velasco, un profesional conmutado. Fue un foro, un encuentro propiciado por el estudio de abogados Parada, ¿no? Y específicamente el doctor Velasco, también mediante una disertación virtual, tocó tema específico de la propiedad horizontal y las normas de urbanidad
que tenemos en Bolivia, para que nos vayamos familiarizando con los conceptos, con las definiciones, con el criterio de interpretación legal que establece el Código Civil. Vamos a empezar por unos minutos, todo es largo, es más de una hora, pero el tema de la propiedad horizontal como tal va a ser unos cuantos minutos para que después abordemos el avance de materia con nuestro material de apoyo. Para ello voy a compartir el audio del documental y lógicamente voy a silenciar mi micrófono a efectos de que ustedes puedan escuchar perfectamente. Atiendan por favor cualquier término desconocido que pudieran identificar, apúntenlo para que ya en clase, ya con nuestra materia, podamos dilucidar ese tema. ¿Okay? Pongan atención por favor. Muy bien, buenos días a todos, especialmente a los compañeros que están aquí, a Alex por la organización y a los que nos van a escuchar durante esta mañana. Voy a empezar la materia haciendo una breve introducción y siendo lo más técnico e entendible posible de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un concepto específico dentro del derecho propietario, tiene un tratamiento especial en todas las legislaciones, en particular nos vamos a referir a la legislación boliviana, que es un poco lo que nos interesa, pero antes vamos a dar unas nociones técnicas y unas nociones jurídicas para que tengamos claro un poco el esquema. La propiedad horizontal, la ventaja que tiene es que, como dice el Código Civil en el artículo 184, son propietarios de un elemento que ha sido dividido o por pisos o por departamentos. Por tanto, ya nos introduce una figura nueva dentro de la copropiedad. Y es una figura que va a dividir dos cuestiones importantes. Una, que uno es propietario de algo exclusivo y además va a ser propietario de algo en común. Por tanto, la propiedad horizontal nos está generando dos actitudes importantes que van a tener que tener en cuenta, es que nos genera dos títulos, uno título exclusivo y otro título común. La propiedad horizontal tiene además una salvedad importante, que es un concepto multidisciplinar. El concepto es multidisciplinar porque engloba lo que es el derecho propietario, derecho civil, y engloba unos instrumentos técnicos que vamos a ver cuáles son, que son aquellos que construyen la propiedad horizontal. Para empezar, el título constitutivo de la propiedad horizontal, curiosamente, lo da un acto administrativo llamado licencia de proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico es el instrumento sobre el que se basa la división jurídica y, por tanto, va a ser el instrumento base. El instrumento base es que el proyecto arquitectónico presentado a la administración pública con su licencia correspondiente, la licencia de obra del proyecto arquitectónico es el elemento constitutivo del título de propiedad horizontal. Esto es una cuestión que debemos tener en cuenta porque de ahí nos viene la multidisciplinaria. Una vez que el título es constitutivo, además así lo dice el artículo 198 del Código Civil, nos habla de estado de prehorizontalidad. El estado de prehorizontalidad es el título constitutivo de la propiedad horizontal. Si bien es un título que no es simultáneo la validez y la eficacia. La validez del título se genera con la aprobación del proyecto arquitectónico y la eficacia se genera con el fin de obra y la declaración de propiedad horizontal inscrita en derechos reales. Vamos a hacer un pequeño paso por todo esto para que veamos y entendamos la envergadura del asunto. Si alguno se quiere situar, esto está la base jurídica en el código, digamos, en la estructura legal boliviana, la tenemos en el Código Civil, artículo 184 y hasta el 200. La tenemos en el Reglamento de Derechos Reales de 2004 y la tenemos en el Ley de Propiedad Horizontal de 1949. Verán que la legislación de propiedad horizontal es sumamente antigua, incluso es anterior al Código Civil y, por tanto, tiene algunas contradicciones desde el punto de vista de redacción con el Código Civil. No obstante, ese es el escenario desde el punto de vista civil, de derecho civil, y desde el punto de vista de derecho administrativo tenemos el Código de Urbanismo y Obras y lo que sería luego toda la normativa relacionada con normas de edificación. Vamos a ver entonces cuál es el proceso. El proceso que genera la propiedad horizontal es en el que se proyecta el edificio.
El artículo 184 nos habla de que la propiedad horizontal nace con la proyección con un edificio proyectado o construido, pero ya nos dice que cuando está proyectado y lógicamente aprobado en la alcaldía, ese acto administrativo de aprobación transforma el suelo jurídicamente. Transformamos lo que es el terreno, una vez aprobado el proyecto arquitectónico, ha hecho la transformación jurídica del suelo, convirtiendo y dando pie a la cuantificación del derecho de superficie y el derecho a construir, del que hablaremos después. Es un instrumento cuantitativo que hace que el derecho a construir del artículo 201 se plasme a través del proyecto arquitectónico. Una vez aprobado el proyecto arquitectónico, ya ha nacido la propiedad horizontal. Es decir, ese es el elemento constitutivo de la propiedad horizontal desde el punto de vista técnico-jurídico. Sin embargo, hasta ahí no ha habido nada más que una transformación jurídica de dos cuestiones. Primera, el proyecto se convierte de un documento privado en el que era un contrato entre el constructor y el propietario a un documento público a través del instrumento de licencia de construir. Por tanto, ya tenemos algo distinto. Ya tenemos cuantificado el derecho a construir, tenemos la posibilidad de inscribirlo. De hecho, nos habla el artículo 201, apartado segundo, de que el derecho a construir es un derecho real, por tanto tiene todas las cualidades. Incluso en las hipotecas el único derecho futuro hipotecable es el derecho a construir. Ya tenemos el derecho a construir, ya tenemos la propiedad horizontal nacida, pero ahora tenemos que instrumentalizarla de manera que eso nos haga la consolidación del derecho. En el derecho boliviano exactamente igual, las transferencias de bienes inmuebles se consolidan, se perfeccionan con la inscripción en derecho real. Bueno, pues ya tenemos lo que sería el proceso de nacimiento de la propiedad horizontal, y la propiedad horizontal nació ¿cómo? Nació con un proyecto arquitectónico que le ha seguido todas las normas del Código Civil. Veamos todas las limitaciones del derecho propietario, tantas jurídicas como físicas. Ahí entrarían servidumbres, entrarían retiros, entrarían luces, entrarían una serie de cuestiones que no hacen hoy al caso porque no tenemos tiempo para eso, pero eso nos daría el origen de lo que sería el proyecto. El proyecto lo definimos en volúmenes y morfología. Los volúmenes son el índice de aprovechamiento, son los derechos a construir, y las morfologías son las limitaciones al derecho propietario en función de retiros, luces, servidumbre, etc. Una vez tenido este nacimiento de la propiedad horizontal, lo que se hace es se genera el proceso constructivo y se finaliza el proceso constructivo mediante el fin de obra, y por tanto ya tenemos la posibilidad de la inscripción en derechos reales de manera que es real. Aunque nos dice el Código Civil que se puede inscribir antes, pero bueno, hay algunas cuestiones que limitarían el derecho desde el punto de vista real. Para inscribir, que es lo que nos interesa, la propiedad horizontal, solo y exclusivamente necesitamos la planilla de superficies que nos va a generar los 4 conceptos jurídicos fundamentales, que son metros exclusivos, metros comunes, coeficiente y FIT, factor ideal de terreno. Los 4 conceptos son aquellos que nos van a definir realmente el sentido estrictamente jurídico de la propiedad horizontal. Los metros exclusivos son aquella propiedad mía exclusiva, por tanto voy a ser nudo propietario y pleno propietario. Los metros comunes son aquellos que tengo en el condómino, es decir, son aquellos que comparto con los demás. El coeficiente es la proporción que yo tengo de los metros construidos sobre mis metros exclusivos, y el FIT es la proporción que yo tengo del suelo en función de mis metros exclusivos. Por tanto, esto se hace a los efectos de que si desapareciera el edificio, yo seguiría teniendo mi FIT. Bien, hasta ahí. Hasta ahí es una primera parte que tiene que ver con la parte técnica de una propiedad horizontal, que tiene que ver con el trámite administrativo que se debe realizar para adecuar un terreno normal, un suelo normal, al régimen de propiedad horizontal. Cuando el facilitador, el expositor, habla de título constitutivo de la propiedad horizontal y toda la parte técnica, está hablando que cuando uno tiene un determinado lote de terreno, llamamos así por términos más prácticos, lógicamente idea
o planifica construir un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal, se debe cumplir con normas legales que tienen que ver con el aspecto técnico urbanístico de poder adecuar la construcción que se va a levantar al régimen de propiedad horizontal. Una vez que se tiene, dice, la propiedad, la documentación adecuada al régimen de propiedad horizontal, hablamos, dice, del estado de prehorizontalidad. Ese estado de prehorizontalidad que tiene que ver con que aún el edificio, el condominio vertical, no esté construido, legalmente ya estaría habilitado para poder vender departamentos. No sé si han visto en esa ciudad, hay algunos edificios, algunos condominios de construcción vertical que ya en unos banners, ¿no? Establece que apenas están en los cimientos de una primera planta y dice, se venden departamentos en estado de prehorizontalidad. Y ahí viene también en el tema de contratos, si acaso puede firmarse un contrato por bien o cosa futura, ¿cierto? Y ahí entra este estado de prehorizontalidad. Lógicamente, como decía en esta primera parte del expositor, hay ciertas formalidades específicas que los gobiernos municipales exigen, incluso en algún caso, dependiendo de cuántos pisos se va a edificar, establecen una ficha ambiental, las bajas jardines que hay que dejar, las luces vistas que tiene que respetar el edificio y una serie de requerimientos técnicos que lógicamente lo ven los arquitectos especialmente. A nosotros nos va a interesar desde la parte legal algo muy importante que ha dicho el facilitador, ¿sí? Acá vamos a vislumbrar dos clases de propiedades. Una propiedad común y una propiedad individual. Es decir, cuando hablemos de la propiedad común, vamos a hablar de la copropiedad. Y cuando hablemos de la propiedad individual, estamos hablando del derecho propietario absoluto que van a tener cada uno de los propietarios de cada departamento, de cada piso o cada compartimiento, como dice la norma. En ese sentido, vamos a revisar ya nuestro material de apoyo para poder establecer cuáles son los aspectos que el Código Civil establece como normativa legal. ¿Ya? Doctor, disculpe, no le he escuchado bien. Lo que es el punto de propiedad individual, ¿podría repetir, por favor? Ya. Como decía el facilitador, dentro de la propiedad horizontal, vamos a ver dos clases de derecho propietario. Un derecho común y un derecho individual o privado. Prefiero llamarlo individual para no confundir. Cuando hablemos del derecho de propiedad común, con seguridad que vamos a hablar de la copropiedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los propietarios de los departamentos, dependiendo de cuántos pisos o cuántos departamentos contenga el edificio, si bien van a ser propietarios individuales, absolutos y únicos de su departamento, al mismo tiempo van a ser copropietarios de las áreas comunes. ¿Sí? Y estoy seguro que perfectamente nos van a entender aquellos que viven en algún edificio o propiedad horizontal. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de derecho propietario. Un derecho propietario colectivo o común y un derecho propietario individual o privado, de llamado, que se va a conjuncionar en una sola figura que es la propiedad horizontal. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que requiere nuestra norma con relación a la propiedad horizontal. A ver, voy a poner acá abajo. Aquí está. Como bien decía el expositor, hablando de la propiedad horizontal, en Bolivia, en nuestro país, ¿sí? No olvidemos que nuestro Código Civil en vigencia data del año 1975-76, ¿cierto? Como compilación de normas civiles.
Pero ya el año de 1949, es decir, cuando estaba en vigencia todavía el Código Civil Santa Cruz, ¿cierto?, se promulga la ley de propiedad horizontal, el 30 de noviembre del año que se acaba de decir. Esta ley, de manera específica, empieza a regular a partir de 1949 el tema de las edificaciones bajo el régimen de la propiedad horizontal. Y cabe aclarar que esto no quiere decir que a partir de 1949 Bolivia empieza a regular la figura de la propiedad horizontal. No, sino que existían normas de menor jerarquía que una ley, y de ahí que el año 1949 se establece mediante el Congreso Nacional, se llamaba, mediante el Congreso Nacional, el tratamiento y posterior sanción y promulgación de una norma en el rango de ley que vaya a recopilar todas esas normativas sueltitas que había a nivel municipal, a nivel de prefecturas, lo que hoy conocemos como gobernación. Y de ahí que la ley del 30 de noviembre de 1949 rige hasta la fecha, ojo inclusive, ¿no? Rige hasta la fecha. Es una ley que ha sido anterior inclusive al Código Civil. Perfecto. El Código Civil actualmente vigente, posterior al Código Civil Santa Cruz, regula el Instituto Jurídico de Derecho Real denominado la propiedad horizontal a partir del artículo 184 al artículo 200. Se define dentro de la doctrina civil en materia de derechos reales que la propiedad horizontal es considerado un régimen, por eso se dice régimen de propiedad horizontal, que reglamenta la forma y el modo en que se va a dividir un inmueble, ¿sí? Además, va a reglamentar el vínculo, la relación que va a existir entre los propietarios de los bienes privados, en este caso los departamentos, y los bienes comunes, en este caso las áreas del mismo, que han resultado, lógicamente, o son producto de la construcción de forma vertical en un terreno donde se ha podido edificar un edificio, lo cual no es extraño en la actualidad para todos nosotros, ¿no? Entonces, cumpliendo lógicamente los requisitos de la ley establece. Ahora, el régimen de la propiedad horizontal, de manera ya normada y obligatoria, va a establecer la organización de todos los copropietarios, ¿sí? La conformación de un administrador o un departamento o un rubro de administración que vaya a realizar tareas enteramente administrativas como el cobro de expensas, el tema de la limpieza, mantenimiento de las áreas verdes, piscinas, si hay churrasqueras, salón de eventos, parques, cualquier otra que sea de utilidad y goce para los copropietarios con referencia a las áreas comunes, ¿cierto? Ahora bien, nuestra legislación civil, ¿sí?, cuando habla de los recursos, lógicamente económicos, establece que en el régimen de la propiedad horizontal, estos recursos deben ser cubiertos, aportados, pagados, como se le quiera decir, por cada uno de los copropietarios. Lógicamente que todos estos recursos van a ser administrados, entre comillas, de manera transparente, de manera honesta, y acá viene una gran diferencia con la copropiedad, si se acuerdan ustedes. En la figura de la copropiedad, y hablando de los gastos de mantención, conservación, cuidado de las áreas comunes, sí, podría excepcionalmente eximirse a uno de los copropietarios cuando éste alegare que no puede pagar por la mantención de la piscina porque nunca la va a usar y no la usa. Se puede eximir. Si otro copropietario dice, yo no voy a pagar el mantenimiento o limpieza, conservación de la churrasquera o el salón de eventos, nunca lo voy a usar, porque no voy a disfrutar de aquello y por tanto no voy a poder con los gastos de conservación. En la copropiedad ocurre aquello.
lo que no ocurre en la propiedad horizontal. La norma, que más adelante vamos a estudiar artículo por artículo, establece que en el régimen de propiedad horizontal, con relación a los gastos de conservación, mantenimiento y demás, no interesa si cada copropietario usa o no usa esa área común. No interesa. ¿Sí? Lo que interesa es que todos son responsables de erogar los gastos de la conservación, mantenimiento. Eso es lo que importa. Eso es lo que interesa. En el régimen de propiedad horizontal no existe causal o casos en los que un copropietario pueda eximirse de pagar estos gastos. ¿Ya? Es una diferencia clara con la copropiedad. Ahora bien, ¿de qué trata? ¿Qué es la propiedad horizontal? ¿Sí? Es un caso excepcional o especial de la forma de división de la propiedad en su conjunto, de la edificación en su conjunto. Cuando nos dice la norma y la doctrina además que se trata de una excepcional división de la propiedad global en departamentos, en oficinas, en compartimientos, en bauleras, en estacionamientos, incluso en tiendas comerciales o centros comerciales, ¿cierto? Genera la existencia de un derecho privado, de un derecho absoluto, de un derecho de propiedad individual, pero al mismo tiempo genera el derecho de copropiedad con referencia a las áreas comunes, ¿sí? De dominio común, como ustedes lo pueden ver. ¿Estamos? Entonces, frente a esto, nos encontramos, como hace un momento les decía, haciendo una diferencia con la copropiedad, que la definimos como existe copropiedad cuando dos o más propietarios lo son, ¿sí? Lo son de forma indivisa de uno o varios bienes. Y su derecho propietario se refleja en cuotas, en porciones, en alícuotas partes, en porcentajes, acciones y derechos. Es decir, todos son dueños de todo, sin que haya una especificación, sin que haya una precisión clara y exacta en la que uno de ellos pueda decir, esta parte es mía, esta otra es de él. No. Copropiedad, propiedad común, todos son dueños de todo el bien. En la propiedad horizontal no ocurre aquello. En la propiedad horizontal vamos a identificar a dos tipos de propiedades. La individual, la común o colectiva. El derecho propietario absoluto, el derecho común, la copropiedad. Y los propietarios o copropietarios lo van a hacer en el régimen de copropiedad de las áreas comunes, pero en el régimen de la propiedad individual, de la propiedad privada, se va a respetar el derecho absoluto que cada uno de los copropietarios tenga de su departamento, de su piso, de su compartimiento, de la oficina, del local comercial, de la baulera, del parqueo, dependiendo cómo se ha estructurado la organización de ese bien inmueble verticalmente construido llamado régimen de propiedad horizontal. ¿Ya? Bien, cabe destacar además que este régimen de la propiedad horizontal, muchos autores en materia civil lo han denominado diciendo que el régimen de propiedad horizontal no es otra cosa que la unión, la conjunción o la mezcla de un derecho individual con el derecho de copropiedad. Sin embargo, siempre han aclarado que no se trata de una empresa, no se trata de una sociedad comercial y tampoco es una entidad sin ánimo de lucro cualquiera, ¿cierto? No se puede asemejar, no es una empresa, no es una unidad económica, como podríamos decir,
no es una sociedad comercial cuyo objetivo sea lucrar, ¿cierto? Tampoco es una entidad de beneficencia ni nada por el estilo. De ahí que el Código Civil, chicos, establece que los copropietarios en un régimen de propiedad horizontal se constituyen como una asociación que aglutina a los copropietarios. Por eso es lo que se establece, quienes han vivido o viven en condominios en este régimen, hay una asociación de copropietarios que está formada precisamente por todos aquellos que tienen su departamento, su piso, en ese edificio, ¿cierto? Entonces, es muy importante diferenciar en el tema de registro de derechos reales a la copropiedad y a la propiedad horizontal. ¿A qué me refiero? Respetando las palabras del expositor que en la primera parte queremos compartir. Si el lote de 500 metros, como hicimos el ejemplo de la copropiedad, pertenece a 5 propietarios, ese lote tiene una sola matrícula en derechos reales, en la oficina de derechos reales. En ese único registro que otorga el famoso folio real, vamos a encontrar que quienes figuran como propietarios, ojo, son los 5. De forma igual, en igualdad de condiciones, va a decir seguramente la sigla o la abreviatura A y B, que quiere decir acciones y derechos. Eso nos va a llevar a entender que sobre el terreno o el inmueble de 500 metros de superficie, las 5 personas que se encuentran registradas en el folio real son los copropietarios, que son los propietarios como tal. A ninguno se está reconociendo el derecho exclusivo de cierta parte, sino que todos son dueños en acciones y derechos. ¿Cierto? Y ahí está el folio real. Pero en la propiedad horizontal, ¿sí? En la propiedad horizontal, chicos, lo primero que va a existir es el lote de terreno, donde se va a identificar, ¿cierto? Ese lote de terreno va a tener un registro de derecho propietario en derechos reales, va a tener una matrícula, ¿cierto? Una matrícula. Pero si en ese lote que cuenta con documentos, título de propiedad, su matrícula, su folio real, si en ese lote edificamos un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal, el registro de derecho propietario de ese lote que se va a transformar con la construcción en una propiedad horizontal va a ser individualizado, ya sea departamento por departamento, o de pronto el departamento, una baulera y un parqueo. Cada uno con su propio registro de derecho propietario, es decir, con su propia matrícula. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el propietario del departamento 1, llamemos así, hagan de cuenta que hay 10 pisos en el edificio y cada piso es un departamento. El propietario del departamento 1 va a tener su propia matrícula con referencia a su departamento. ¿Por qué? Porque va a ser el único propietario, independientemente de que las cosas también figuren al registro, ¿no? El propietario del piso 2 también va a tener su propio registro de derecho propietario. El 3, el 4, el 5, así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la copropiedad, con una matrícula se refleja la propiedad que tienen los 5 dueños. En cambio, en la propiedad horizontal, la matrícula madre, como decimos, va a ser la del lote de terreno. ¿Sí? Y ese lote de terreno como matrícula se va a desprender una vez que sea terminado el edificio, se van a desprender matrículas hijas. ¿Por qué? Porque va a ser necesario reconocer el derecho propietario individual a cada uno, a cada una de las personas que se compran el departamento. ¿Sí? Por eso es que en el tema de la propiedad horizontal, muchos doctrinarios sostienen que
Constituye una mezcla de un derecho individual y un derecho de copropiedad. Soy propietario individual único de mi departamento y soy copropietario de las áreas comunes. A eso se refiere. ¿Listo? Doctor, una consulta, disculpe. Adelante. Por ejemplo, el terreno lo ha comprado usted. Usted sería el propietario del terreno. Entonces, Construye lo que es un edificio de 6 pisos. Hace lo que es la propiedad horizontal y va a vender cada departamento. Cada departamento va a estar a su nombre de una persona, pero ¿eso sería solo la parte del departamento o del terreno? El terreno solo es usted. no, va a ser la parte del departamento y va a reconocer que estando esa vivienda, ese departamento, ese piso adecuado al régimen de propiedad horizontal, se reconoce también las áreas comunes. Vamos a ver más adelante cuando llevemos el folio real para disgregar todas sus partes. Voy a tratar de conseguirles una de un departamento que tengo en la oficina. Y van a ver que cuando se trata de propiedad horizontal, el registro de derecho propietario dice, ¿no? Superficie útil o extensión superficial útil. A ver, el departamento 99 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, el departamento, ¿no? Superficie ideal. Ahí arroja otro número, otra cantidad de superficie. Se está refiriendo a las áreas comunes. ¿Qué está definiendo ese registro de derecho propietario? Por eso hace un momento el expositor decía, se establece el título constitutivo de un régimen de propiedad horizontal a la escritura o al documento donde se ha dispuesto adecuar esa construcción a un régimen de propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir? Darle titularidad individual a cada departamento, pero al mismo tiempo darle el derecho de copropiedad por las áreas comunes. Ya en el folio real de cada departamento establece que también tiene consignado las áreas comunes, desde el ingreso en todo el interior. Yo les hago una pregunta. A ver, ustedes están viendo ahí la imagen de 2 edificios. El que está en mi lado izquierdo se asemeja más a un edificio de departamento. De pronto el que está a la derecha de color azul y blanco pareciera más de oficinas, tiendas comerciales. Cualquiera sea, ¿cierto? Son regímenes de propiedad horizontal. A ver, uno de esos pisos es mío, uno de esos departamentos me pertenece. Y cuando hablamos de propiedad individual, propiedad privada, soy dueño de mi departamento contabilizando todo el interior o también el exterior, es decir, los muros exteriores que dan a la calle, que dan a la plaza, qué sé yo, ¿serán parte del derecho propietario individual que tengo o serán parte del derecho de áreas comunes de la copropiedad? De las áreas comunes sería, doctor. Gracias, Alejandro. ¿Alguien dice algo más? Estamos hablando de las paredes de mi departamento, pero de forma externa, no de forma interna. Es decir, la fachada. Propiedad individual. A mi departamento. ¿Propiedad individual? ¿Sí? O sea, de las paredes que Sí, están licenciado. dentro del departamento, dice doctor, o externo, lo que es a la calle. Externas, las paredes externas de mi departamento. A ver, ahí en el ejemplo que ustedes ven, hagan de cuenta que mi departamento es el último, penthouse. Ustedes están viendo ahí ventanas, vitrales, y ven la pared, lógicamente, ¿cierto? La pared externa del último piso, que da, lógicamente, todo el edificio. Los muros, las paredes externas de mi departamento, del último piso, ¿se consideran áreas comunes o áreas del derecho individual? De áreas comunes sería, doctor, según mi pensamiento. Ya, muchas gracias. De igual forma, doctor, áreas comunes.
Áreas comunes. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, igual, doctor, áreas comunes. Ya, ok. A ver, estamos llegando al final. Antes de que se nos corte, por favor, permítanme parar acá la grabación y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Ok, gracias.